tu bolsillo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En una jornada también marcada por noticias económicas, se dio a conocer la cifra de inflación con la que terminó el 2025 y también, por cierto, la radiografía de todo lo que fue el año pasado. Los invito a ver parte de las gráficas que hemos preparado porque durante el mes de diciembre, en la parte baja de lo que fueron las estimaciones de los especialistas, el IPC, la inflación fue de menos 0,2%. Esto tiene efectos que ya vamos a estar revisando más adelante que son bastante importantes para el bolsillo. Pero ¿qué pasa? Que con esta cifra, la inflación durante el 2025 llegó a un 3,5%. Cada vez está más cerca de lo que es el rango meta del Banco Central, que tiene como objetivo tener la inflación en torno al 13%. Y con esto se llega al menor nivel de 5 años. Hay que recordar que por ahí, por el año 2022, estábamos con una inflación en torno al 14%. Por lo tanto, esto muestra cómo distintas iniciativas y herramientas que ha utilizado incluso el Banco Central con la tasa de interés más alta, por ejemplo, ha permitido que la inflación vaya de a poquito acercándose a este rango meta. ¿Qué fue lo que principalmente bajó durante el mes de diciembre? Lo vemos acá, el transporte aéreo tuvo una caída de casi un 16%. Lo mismo ocurrió con los tomates, con una caída del 12,4%, y los packs en telecomunicaciones un 4,8%. Para que nos hagamos una idea, 7 de las 13 divisiones que tiene justamente el INE para medir la inflación tuvieron caídas, lo que llevó a que finalmente esta inflación fuera negativa. Pero siempre hay productos que suben. Vamos a revisar a continuación porque aquí está el transporte aéreo nacional, que tuvo un incremento casi cercano al 19%, lo que por supuesto perjudica, por ejemplo, a aquellos que están saliendo de vacaciones primero durante el mes de diciembre y ahora también durante enero, porque también el transporte en bus interurbano tuvo un alza cercana al 15%, y los limones, que también tuvieron un incremento bastante importante, cercano al 14%, según los datos que dio a conocer durante esta jornada el Instituto Nacional de Estadísticas. Yo le decía que cuando hay una inflación en negativo, tiene un efecto directo en lo que es la unidad de fomento. Mire, vamos a revisar la gráfica que tenemos preparada porque la UF va a llegar el 9 de enero a 39.762 pesos, pero cuando la inflación es negativa, tiende a bajar el valor de la UF, y es lo que va a ocurrir durante lo que queda del mes de enero y también hasta el 9 de febrero, en donde se espera que la UF caiga casi 80 pesos y termine en 39.683 pesos por ahí por el 9 de febrero. ¿A qué beneficia? A todas las personas que, por ejemplo, pagan dividendos, que pagan arriendos, planes de salud o incluso también las matrículas, considerando que muchas personas están justamente en este proceso de matricular a distintos alumnos. Tenemos declaraciones justamente del ministro de Hacienda, que entregó detalles de estos datos que se dio a conocer durante esta jornada por parte del Instituto Nacional de Estadísticas. Que todo el esfuerzo que hicimos como país, tanto a partir de una política fiscal responsable como también la acción del Banco Central en ejercicio de su autonomía, ha rendido frutos y Chile ha sido capaz de controlar la inflación. Se espera además, por parte del mercado y los analistas, que durante el primer trimestre del 2026, es decir, entre enero y marzo, la inflación converja a la meta 3%. De esa manera vamos a poder heredar un país donde la inflación está controlada. Para el primer trimestre, entonces, son las proyecciones que tiene el Banco Central para poder llegar con esta inflación en este rango meta del 13%. Pero yo les decía, es una jornada marcada por noticias económicas y durante esta mañana se dio a conocer los resultados de la encuesta CACEN, en donde casi 600.000 personas salieron de la pobreza desde el año 2022. Más detalles, tomamos contacto con Juan Carlos Alarcón, que nos entrega más información respecto a lo que fue esta encuesta CACEN. Juan Carlos. Hola José Ignacio, qué gusto de saludarte. Estamos con la ministra de Desarrollo Social para desmenuzar esto. Es verdad, lo que tú dices, 600.000 personas salieron de la pobreza en la última medición y se cambió el parámetro de medición, aunque debemos decir todavía que hay cerca del 6% de nuestra población que está en pobreza extrema y a ellos también tenemos que mirarlos con atención. La región más pobre desde el punto de vista monetario, la Araucanía multidimensional Tarapacá. Datos, ministra, gracias por acompañarnos, que nos arrojan y quizás lo más relevante en una nueva forma de medir. Bueno, sí, buenas tardes. Hemos presentado los resultados de CACEN 2024 y lo primero es que
Chile hoy día es menos pobre que hace 4 años. Estos datos nos muestran que ha disminuido de manera consistente la pobreza y que tenemos una cifra de un 17,3% de personas en situación de pobreza en Chile, lo que es más de 3 puntos menos que el año 2022. Pero estas cifras además son con una nueva metodología que es más exigente y por lo tanto, si miramos con la metodología anterior, que era del año 2013, por ejemplo, decíamos que el 2022 era 6,5, pero aquí hay un salto en la magnitud, pero no significa que haya más personas pobres, al contrario, hay menos, pero sí que nos estamos mirando con una vara más exigente. Sí, esa nueva forma de medir tiene que ver con la nueva sociedad, con los nuevos parámetros. Por ejemplo, antes no se medían a las personas que eran cuidadoras, por poner un ejemplo. Esas variables también se van tomando en esta nueva forma de administración, además que no se le ocurre a usted, sino que se le ocurre, me imagino, hay un panel de expertos, ¿no? Bueno, nuestro gobierno tomó una decisión que no era fácil ni obvia, que fue mejorar la metodología. El presidente Boric convocó una comisión asesora presidencial el 2023 que hizo estas propuestas metodológicas para subir el estándar de medición, tanto en pobreza por ingresos como en pobreza multidimensional. ¿Por qué es importante estar actualizando la metodología de medición de la pobreza? Por decir algo. Si siguiéramos conceptualizando la pobreza como antes, quizás diríamos que basta con tener zapatos, tener abrigo y comer 2.000 calorías diarias para decir que una persona no es pobre. Pero eso sería un estándar muy poco exigente en nuestro país. Entonces, como el país ha cambiado, como tenemos más niveles de desarrollo, podemos ponernos más exigentes y eso se ha realizado. Ahora, para que la gente entienda en su casa, en base a esta encuesta se hacen muchas políticas públicas que le va a tocar al próximo gobierno también implementar. Tendremos que ver la reacción también del próximo gobierno, del presidente electo, a estas cifras. Hay datos bien interesantes. Las mujeres en Chile son más pobres que los hombres, por ejemplo. Las personas indígenas son más pobres que las personas no indígenas. Son, ministra, yo creo que cifras que nos tienen que llamar a una reflexión profunda igual. De todas maneras, si bien estas son buenas noticias porque la pobreza ha disminuido y ha disminuido prácticamente en todos los grupos humanos, no nos damos por satisfechos. Aquí hay una senda que ojalá sigamos recorriendo como país porque todavía son muchas las familias que lo pasan mal. Y por ejemplo, datos que nos permiten ver la encuesta tiene que ver con eso, con las brechas de géneros. Las mujeres efectivamente están en una mayor proporción en situación de pobreza, las personas que pertenecen a pueblos originarios, algunas regiones específicas del país y por lo tanto ahí tenemos desafíos. Los niños, niñas y adolescentes son también un desafío. La buena noticia es que la pobreza disminuye en todos estos grupos de manera significativa, excepto en el grupo de personas nacidas fuera de Chile, en el cual no hay una disminución ni un cambio significativamente estadístico respecto de esa población, pero la pobreza disminuye, pero ¿es suficiente? No todavía. En materia de pobreza multidimensional también se dan algunas brechas similares y también es relevante señalar que la pobreza multidimensional y la pobreza severa disminuye en todos los grupos de la población, pero persisten algunas brechas. Pero en el caso de las brechas de género en materia de pobreza multidimensional, además de que disminuye la pobreza multidimensional entre el año 2022 y el año 2024, también es relevante que ahora la diferencia entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa en pobreza multidimensional. Le agradezco, ministra, muchas gracias. Vuelvo contigo, José Antonio Monse, el estudio. Gracias, ministra, porque esto sirve para una radiografía. Y los quiero dejar al cierre con un dato súper importante, porque es verdad, la ministra dice que estadísticamente la pobreza en Chile ha disminuido, pero no tenemos que olvidar esta cifra. Hay 3.400.000 chilenos, compatriotas, el 6% de nuestra población que está en una pobreza severa, es decir, que son pobres desde el punto de vista multidimensional y desde el punto de vista económico. Casi 3,5 millones de personas están en situación de ser pobres crónicos, es decir, de no salir nunca de ese estado de pobreza, y esa es una cifra, Nacho, Monse, que nos tiene que llamar fuertemente a la reflexión. Así es, Juan Carlos Alarcón, resultados que son muy importantes, ya lo decía, se toman muchas políticas públicas, por lo tanto hay que seguir siempre muy de cerca lo que ocurre finalmente con estos datos que dieron a conocer. Que estén muy bien, muy buenas tardes. Entonces, Monse, un resultado que lo decíamos, que es la segunda encuesta más importante después del censo, así que, por supuesto, son datos que hay que analizar. Así es, porque ahí se toman muchas decisiones de política pública. Gracias, Nacho Atenas. Noticias de último minuto, atención.